¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Esperemos que bien. Vamos a platicar sobre el concepto y mecanismo de diarrea. Si bien ya vimos entonces la fisiopatología, bueno, no la fisiopatología, la fisiología, en este caso general del tubo digestivo, y vimos la eficiencia que tiene de momento el tubo digestivo en un animal monogástrico, ahora es importante que hagamos un reconocimiento realmente de un problema que vamos a ver frecuentemente provocado por infinidad de agentes etiológicos que tiene que ver con la diarrea. Por lo tanto, entonces vamos a definir primeramente el concepto. El concepto sería entonces el aumento en la frecuencia de defecación y en el contenido de agua en las heces. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque muchas veces el cliente realmente no nos sabe decir si es diarrea o si es un excremento pastoso o si es un excremento, como dicen ellos, aguado. Para que sea diarrea tiene que ser un excremento muy líquido, sumamente líquido y que contenga pues buena cantidad, en este caso, de excremento en ese líquido, es decir, que esté totalmente diluido. Si de otra manera, en realidad no sería quizás un proceso como tal de diarrea, por lo cual es importante entender el concepto. Para poder definir ahora los diferentes tipos de diarrea, es decir, vamos a ver desde la diarrea más sencilla quizás hasta la diarrea más complicada. Y entonces ahora cambiar totalmente en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? El concepto no solamente de lo que es una diarrea, sino los tipos de diarrea que podemos encontrar. La primera de ellas es la diarrea osmótica o diarrea por mal absorción. ¿Sí? Esta diarrea es la que yo comentaba en su momento, que muchos la conocen como diarrea mecánica, que está relacionada muchas veces con el cambio de alimentación o con algo que el perro comió fuera de su dieta. Y pues no, esto no tiene que ser visto como un proceso mecánico, puesto que no estamos hablando de tuercas, tornillos o desarmadores, no. Tiene que ver con un proceso de absorción, el cual de entrada ya sabemos que lo vimos en las enfermedades infecciosas, los animales que se vienen recuperando de parvovirus, de coronavirus, de hepatitis, de distemper, es decir, que sufrieron ese tipo de situaciones vinculadas con su tubo digestivo, ya de entrada tienen un proceso de mala absorción, sobre todo en el caso de parvo, de corona, donde quedaron muy dañadas las vellosidades intestinales a nivel de las criptas, porque es donde el virus entonces provoca la mayor destrucción. Por lo tanto, eso lo describimos en el tratamiento, que debemos de recuperar otra vez a la microbiota, sí, pero también tenemos que actuar con dietas quizás ya hoy en día mucho más específicas que tenemos en el mercado, es decir, las dietas de prescripción, como en el caso aquí que sería el alimento ID, que es adecuado, digamos, para el tratamiento de los padecimientos de diarreas. Este aplica para cualquiera de las que vayamos a ver, junto quizás con otras posibilidades que vamos a ir sugiriendo de tratamiento. Bien, la patogenia entonces nos dice que se produce por un acúmulo de solutos no absorbibles que retienen y dificultan normalmente la absorción del agua y electrolitos a través de la mucosa intestinal. Si bien metabólicamente se está produciendo una buena cantidad de bicarbonato para poder ser una sustancia amortiguadora sobre aquel irritante que tiene la mucosa intestinal, también el propio intestino, a través de las vellosidades, se protege formando moco. Y este moco muchas veces es el que observamos en el motivo de consulta cuando el cliente nos dice, hace como si fuera moquito y hace un poquito aguado, con algo así de mucosidad. Y bueno, esto sabemos que ya nos está diciendo de entrada que hay una irritación, probablemente en el tubo digestivo por alguna causa. Por lo tanto, esa es una forma de protección, es decir, trata de hacer una especie como de impermeable para evitar la irritación en dado momento de la mucosa y el daño también, ¿por qué no?, de la microbiota. ¿Sí? De tal manera que de etiología vamos a encontrar entonces el primero de ellos, que es la mala digestión, es decir, perros que no están teniendo una dieta adecuada o que cambiaron rápidamente de dieta, de una dieta de cachorro a una dieta de adulto, y que ese cambio entonces produce este tipo de aumento de eventualidades. Perros que a lo mejor no están comiendo alimento comercial, sino que están comiendo lo que llamamos miscelánea, y a veces en sus alimentos, ya dijimos, nos van algunos componentes, sobre todo en cachorros, que no pueden digerir fácilmente. O bien, que pasaron por lo que comentamos en un momento, por una enfermedad infecciosa, se recuperaron afortunadamente, pero quedó algo dañada su microbiota y su absorción intestinal. La mala absorción, como lo estamos comentando aquí, sobre todo para algunos también tipos de nutrientes, lo que platicábamos entonces en la fisiología, sobre todo en los cachorros, las grasas trans, que de repente no las pueden desdoblar, porque ya dijimos que hay deficiencias transitorias, en este caso en la producción de bilis, conforme van los perritos entonces creciendo, pues van de alguna manera pues superando esta posibilidad.
Fallo en el transporte de electrolitos. Otra vez, esto a nivel de las vellosidades. ¿Por qué? Porque hay una irritación, hay una inflamación y entonces la vellosidad no es capaz de absorber ciertos componentes electrolíticos, sobre todo en el caso de pesos moleculares muy altos, que es el caso sobre todo del potasio y a lo mejor el caso del sodio. Abuso de laxantes. Esto ocurre frecuentemente de manera en automedicación. ¿Por qué? Porque entonces el cliente, ¿se acuerdan en aquel motivo de consulta? Mi perro está empachado y entonces trata de darle algún laxante, a veces aceite de resino, a veces algunas se colocan como el microlax, algunas soluciones, inclusive vía rectal, y eso lo único que provoca es entonces que incremente el proceso en el momento de la diarrea, por lo cual es importante muchas veces no utilizar estas sustancias porque eso no es en dado momento parte del tratamiento. Este cuadrito entonces nos habla básicamente de qué, de aquello que comentábamos en relación a los carbohidratos y la grasa en el caso de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque muchos de estos dijimos cuando son destetados, los cachorros, la gente asume que todavía el perro estaba tomando leche con su mamá y entonces pues ella le brinda leche de esta de botella, que normalmente es leche de vaca, y entonces es donde vienen los problemas de la digestión. Por lo que comentábamos, aquí el problema no es la grasa, el problema son los carbohidratos. Ya lo habíamos comentado en su momento, sí, pues la leche de la perra tiene quizás mayor cantidad de grasa porque es donde el animal va a obtener su energía, ya que es incapaz en el momento de procesar energía por sí solo mientras no madure el bulbo raquídeo. Y entonces esa energía la obtiene y ese calor lo obtiene a través de la grasa de la leche de la madre. Y es menor cantidad en dado momento de carbohidratos la que tiene la leche de la perra comparada con la gran cantidad de carbohidratos que tiene la leche de vaca. Por lo tanto, esto es importante que nosotros cuando hagamos nuestro proceso nutricional y nuestra consulta, pues lo entendamos, ¿sí? Porque no es las mismas kilocalorías que puede proporcionar a lo mejor la grasa de la leche de la vaca a las kilocalorías que proporciona la grasa de la leche de la perra. Y aquí vuelvo a repetir, el problema no es la grasa, sino son los carbohidratos, ya que en este caso, pues el perro tiene deficiencias transitorias en la producción de algunas enzimas, que es el caso de la lactasa, la enzima que desdobla el azúcar de la leche, que es la lactosa. Y a diferentes edades, digamos, los perros que están acostumbrados a tomar leche eventualmente tienen este tipo de episodios, porque no es que tampoco no se produzca totalmente la enzima, pero sí baja mucho su producción. ¿Por qué? Porque ya normalmente llega a una edad en que pues el animal ya tomó la leche que tenía que tomar y ya su páncreas no produce de una manera como cuando era joven o era muy pequeño esta cantidad entonces de la enzima. Sí, ocurre un poco parecido a nosotros los humanos. Sí, llegamos a una edad entonces en que no soportamos mucho la lactosa y tenemos que, los que les gusta la leche, tienen que entonces beber leche deslactosada para no provocar entonces gases, para no provocar entonces mala digestión. Ocurriría de la misma manera en los perros, sin embargo, pues, los perros, su alimento quizás es más vinculado a una dieta de tipo comercial, por lo cual pues ya nos sugerimos que deba de estar bebiendo leche. ¿Sí? Eso es importante, les pongo este cuadrito para que lo analicen con calma y vean entonces las diferencias nutricionales en cuanto a estos componentes que tiene la leche de la perra contra la leche de la vaca. ¿Qué debemos observar? Debemos observar entonces que se resuelve muy sencillamente, muchachos, muy sencillamente, se resuelve generalmente con el ayuno. Ayuno de 12 o ayuno de 24 horas. Para los cachorros 12 horas y para los perros adultos 24 horas. Doctor, que mi perro se va a morir de hambre si no lo doy de comer. No, no, no pasa nada. El perro tiene suficiente de dónde jalar energía, de dónde jalar en dado momento, pues digámoslo así, alimento a través de los carbohidratos para mantenerse por 12 o 24 horas. Tampoco lo vamos a dejar en ayuno una semana, ¿sí? Entonces esto es sencillo y esto nos va a ayudar a que poco a poco el intestino regrese a su motilidad y regrese a su proceso de absorción de manera natural, ¿sí? Más fácil que se produzca, ya dijimos, por dietas ricas en carbohidratos que ricas en grasas. No quiero decir que tampoco no haya problemas con las grasas, pues ya lo comenté. Si le dan unos tacos de cabeza, pues obviamente el perro va a tener problemas, ¿sí? No es igual en el momento que le demos probablemente ácidos grasos de un alimento de tipo comercial o un alimento de momento de tipo procesado para perros, ¿sí? El tratamiento entonces es muy sencillo, vamos a dar muchos líquidos, vamos a dar soluciones hipotónicas, aquí sí podemos en dado momento, acuérdense que nomás estamos rehidratando, el Gatorade puede funcionar muy bien, el Electrolit, el Pedialit, ahí sí funcionan bastante bien,
¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos un perro que tenga vómito o que esté deshidratado. Normalmente eso ya viene provocado por un problema quizás mucho más severo. Y como decía yo, vamos a restringir el alimento por 12 para el caso de los cachorros o 24 horas para el caso de los adultos. La siguiente diarrea es la diarrea secretora. Si se fijaron, en esta diarrea osmótica no hablamos de antibióticos, no hablamos en todo momento de antidiarreicos porque no son necesarios. Y esto es muy importante porque muchas veces vemos las diarreas todas de la misma forma y queremos para todo a veces dar antimicrobianos y estos antimicrobianos. Esta diarrea sí ya me ocupa un poquito más porque es una diarrea secretora. Estos son los causantes de nuestras diarreas secretoras cuando llegamos al PUDVA, ¿sí? Que nos provocaron ahí, pues no solamente diarreas, pero también nos ayudaron a ganar muy buenos anticuerpos. La patogenia, entonces, hay una secreción exagerada de fluidos y electrolitos que no está compensada por un aumento en la capacidad de absorción. Y esto se relaciona con el aumento de los llamados AP, que son aminoácidos, monosacáridos y polisacáridos, ¿sí? De tal manera que esto a nivel intracelular o sustancias similares no permite una buena absorción por la vellosidad. ¿Por qué? Porque generalmente en este tipo de procesos, porque los agentes que siempre son de tipo infeccioso o bacteriano, la vellosidad se encuentra muy, muy inflamada. De etiología, entonces, bacterias como la Escherichia coli, las salmonelas, sobre todo las de capa entérica, que son las más agresivas, ¿sí? Sustancias que estimulan las secreciones generalmente en los procesos inflamatorios, como son prostaglandinas, serotonina, hormonas gastrointestinales, como el caso de la gastrina, parasimpático-miméticos, que muchas veces son utilizados, me refiero, de manera agresiva, y muchos de ellos vienen en forma de antidiarreicos, ácidos biliares, sobre todo cargas a lo mejor esos biliares, ¿por qué? Porque están comiendo alimentos a lo mejor con mucha cantidad de grasa, ¿sí? Y que a veces esa grasa también puede estar contaminado, la mayor parte de la grasa animal, cuando les dan las vísceras del pollo, le dan la grasa que en aumento tiene el ave en su abdomen, entonces y sin procesar y todavía se la dan al perro en forma cruda, que a veces también viene eso contaminado. Eh, Ácidos grasos hidroxilados, también el abuso de determinado tipo de laxantes. ¿Qué vamos a observar? Que como es una secreción generalmente de tipo isotónica, biopatológicamente podemos encontrar entonces que disminución de los electrolitos entre los espacios celulares y disminución entonces también del bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí aunque el bicarbonato se está, recuerdo, de irritación y un cambio drástico en el pH, recuerden que a nivel del tubo digestivo final, ese bicarbonato se intercambia generalmente por cloro. Entonces, suele haber aquí entonces ya también comportamientos anormales con el caso del bicarbonato y eso generalmente lleva al animal a un tipo de acidosis metabólica que tendremos que corregir obviamente en nuestro tratamiento. El tratamiento entonces ya no es por vía oral, porque la mayoría de estos perros que tienen este tipo de diarrea además están generando pues vómito. Por lo tanto, entonces vamos a dar soluciones salinas, otra vez al 0.9%, es decir, soluciones en dado momento isotónicas. Lo vamos también de alguna manera a manejar, ya dijimos esto cuando aprendimos terapia de líquidos, con soluciones lactadas o bien podemos utilizar en la misma solución Ringer lactato a la misma concentración. Estamos dando bicarbonatos, pero también estamos dando la sal necesaria para no crear una hipernatremia, sino simplemente se recupere la pérdida, en este caso, de tipo electrolítica. Aquí sí vamos a utilizar ahora los antimicrobianos, de preferencia macrólidos o aminoglucósidos, es decir, tampoco vamos a ir a dar quinolonas, vamos a dar sustancias a lo mejor muy agresivas, sino vamos a trabajar con aquellos que de alguna manera nos puedan ayudar, como los nitrofuranos, las sulfas, las penicilinas, probablemente también de tipo sintético, como la ampicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, la gentamicina, la canamicina, es decir, este tipo de antimicrobianos funciona muy bien, ¿sí? Otro tipo de diarrea que vamos a ver es la diarrea por aumento de la permeabilidad o también llamada diarrea exudativa. Es decir, la patogenia, entonces vamos a ver que hay una alteración en el tamaño del poro, de la membrana y esto aumenta la difusión pasiva, es decir, aquí es mucho más grande la molécula del alimento que necesita en dado momento pues absorber, eso hace que no se absorba adecuadamente, ¿por qué? Porque también encontramos seguramente un proceso inflamatorio
y entonces eso aumenta la peristalsis. Al haber un aumento en la peristalsis, pues como consecuencia vamos también a tener un aumento en la frecuencia de dilatación. En función del tamaño del poro, se perderá uno u otro componente de la circulación, es decir, sodio o potasio, pero también vamos a ver que estos pacientes pues tienen, aparte de diarrea, tienen vómito, por lo cual también están perdiendo una cantidad de cloro y algunos otros electrolitos a través del vómito y no solamente a través de la diarrea. ¿Cuál es la etiología? Pues es un aumento en la presión hidrostática de la mucosa por obstrucción linfática. ¿Debido a qué? A un proceso inflamatorio quizás mucho más serio. Y aquí es donde entran los procesos como los que aprendimos en el caso de las enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más agresivos? Los virus, como el caso del parvovirus, como el caso del coronavirus, como el caso del paramyxovirus, como el caso del adenovirus, de la hepatitis, como el caso entonces también de la traqueobronquitis, es decir, en aquellos procesos donde los virus, aparte de generar otros problemas en otros sistemas, también nos provocan eventualmente este tipo de cuadros. Procesos inflamatorios también por bacterias, pero estamos hablando también por bacterias ya no como la Escherichia coli, como las salmonelas, sino Escherichias a lo mejor más agresivas, es decir, el Clostridium, el Corynebacterium, no sé, bacterias en nuevo aumento inclusive de tipo anaerobio, que se pueden producir en el intestino en bajas condiciones de oxígeno. Entonces, esto hace que este tipo de bacterias sean todavía mucho más, digamos, peligrosas, ¿sí? Vamos a observar entonces en este grupo llamado proteína leucina enteropathy, sí, que hay una gran pérdida, sobre todo además de proteínas plasmáticas, como es el caso de la albúmina. ¿Por qué? Porque no se puede absorber adecuadamente, no se puede llevar entonces al almacén, que es el hígado, y esto puede provocar en algunos casos hipoproteinemias que pueden acompañarse sobre todo en perros jóvenes, perros cachorros con edema o con ascitis, o ven en perros que tienen cardiopatías, que de repente también tienen descompensaciones a nivel de su tubo digestivo. Sabemos que entonces está provocado, ¿se acuerdan?, por corazón derecho, y que eventualmente muchos de ellos también, debido a que tienen un problema circulatorio en el regreso de la sangre, recuerdan lo que platicábamos en el caso de la circulación mayor o menor, pues entonces tienen también una hipoproteinemia, perros también desnutridos, perros que no están comiendo entonces una proteína de calidad adecuada, sobre todo perros que aparte están alimentando cachorros, de repente empieza a generar un abdomen muy grande y generalmente esto provoca pues el traspaso a los compartimentos del líquido, que es simplemente la llamada ascitis, ¿sí? Por lo tanto hay que ponerle mucha atención qué tipo de paciente y qué tipo de caso es el que estamos abordando. El tratamiento, también vamos a utilizar antibióticos, pero ahora sí, antibióticos de más amplio espectro. Podemos utilizar ahora clindamicina, podemos utilizar cefalosporinas, podemos utilizar otra vez penicilinas sintéticas, como el caso de la ampicilina, algunos macrólidos, algunos aminoglucósidos, como el caso entonces decíamos de la gentamicina o de la canamicina. Sí, tenemos bastantes oportunidades. Aquí sí, soluciones otra vez Ringer lactato, generalmente por vía intravenosa, porque dijimos estos perros además tienen desequilibrio por el vómito, seguramente, y astringentes en este caso, que serían el caso del caulimpectina, solamente estos por vía oral, siempre y cuando no tengan vómito, porque si no van a ser regresados. De tal manera que el astringente también me permite un poquito mejorar la calidad del poro para favorecer su absorción, obviamente compensado también con el resto del tratamiento. Alteraciones en la motilidad. Otro tipo de diarrea que vamos a ver frecuentemente en perros, sobre todo en los cachorros. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la intensidad y frecuencia de los movimientos peristálsicos, es decir, hay una peristalsis muy excesiva, por lo cual se acelera entonces el tránsito de la ingesta y las secreciones. Generalmente esto ya lo platicamos en su momento. ¿Por quién está provocado? Por estos agentes etiológicos, ¿sí? Los parásitos gastrointestinales, los parásitos intestinales, que tenemos entonces una gran variedad de ellos, ¿verdad? Tenemos gusanos redondos, tenemos gusanos planos, tenemos en dado momento protozoarios, como el caso de Giardia lambia, tenemos el caso también de la Cystoisospora canis, es decir, para esto ya dijimos cómo teníamos que actuar, pues hay que hacer nuestros copros, hay que desparasitar, es decir, evitar a toda costa este tipo de procesos. Sin embargo, lo seguimos viendo, ¿por qué? Porque de repente llegan esos cachorritos parasitados y nos vamos a enfrentar entonces a este tipo de diarrea. ¿Qué vamos a observar aquí? Que es muy importante saber que si es más frecuente que la reducción del peristaltismo permita también el crecimiento bacteriano y se produzca diarrea, pues tenemos un doble problema, porque luego entonces las bacterias también se están quedando ahí,
Eso de alguna manera entonces implica que hay un crecimiento además de bacterias junto con los parásitos y se convierte entonces en lo que conocemos como una enterotoxemia. El tratamiento pues es sencillo, es decir, si hay necesidad de hidratar, ¿por qué? Porque tenemos que dar terapia de líquidos y estos perros muchas veces también están vomitando, tenemos que dar entonces antibióticos a través de amplio espectro, pero también tenemos que pensar en la desparasitación, ya sea que antes de que llegue el animal a tener un problema más severo, más crónico, más agudo, podamos eliminarlo, ¿sí? Haciendo nuestros diferentes coproparasitoscópicos, observando qué tipo de parásitos tiene y siendo muy específicos con el desparasitante, o bien durante el tratamiento, a pesar de que el animal está canalizado, podemos utilizar algunos de esos desparasitantes por vía parenteral, que es el caso del aumento de la ivermectina, es el caso de las sulfas para tratar la Cystisospora canis, o es el caso del metronidazol para tratar la yardiasis. Es decir, tenemos entonces que compensar básicamente con este tratamiento todas las posibilidades. Bien, espero entonces haya quedado clara la información. Pueden volver a revisarla si quedó alguna pequeña duda o bien la comentamos en nuestra siguiente sesión. Y ahora sí un panorama ya diferente y tenemos un concepto muy diferente de lo que es una diarrea y los tipos de diarrea que vemos. Por lo tanto, ya no vamos a volver a ver las diarreas como si todas fueran iguales y mucho menos vamos a tratar todas las diarreas como si se trataran todas de la misma manera. ¿Sí? Les agradezco su atención, muchas gracias y que sigan estando ustedes muy bien.